¿Cómo están? Buenas noches, iglesia. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, yo te voy a compartir una palabra que creo yo que Dios puso en mi corazón a lo largo de estas semanas. La verdad no me pude mover de esto porque primeramente habló a mi vida y espero compartírtelo de la mejor manera para que podamos juntos tener esta revelación de su palabra, ¿sí? ¿Cuántos muchas veces cuando llegamos al camino del Señor, llegamos golpeados? A ver, levanten la mano quien llegó al Señor golpeado. Bien, la mayoría, ¿no? Y muchas veces, como decíamos en la oración, llegamos con vacíos, con luchas internas que no sabemos cómo resolver. O creemos resolverlo, pero sin embargo empeora. Sin embargo, no encontramos esa paz que solo Jesús puede dar. Y aún así, cuando estamos todavía en el camino del Señor, nos cuesta aún depender de Él. Nos cuesta aún confiar que Él está al control de nuestra vida. ¿Cuánto le pasa? ¿O solo me pasó a mí? Nos pasa. Porque hay una lucha en nosotros, una lucha interna entre el espíritu y la carne que se hace constante. Y a veces eso nos es de tropiezo. Y muchas veces son procesos largos de pasarlo. Por eso no vamos a tener la victoria o el crecimiento hasta que nosotros no aprendamos a rendirnos a la voluntad de Dios. Por eso puse como título a esta palabra, rendidos a la voluntad de Dios. Y sabes qué, si analizamos y vemos en las Escrituras, hay muchas historias de hombres de fe que lograron rendirse a la voluntad de Dios. Y como resultado vemos que fueron exaltados, fueron puestos en otro nivel. O sea, vemos como ejemplos, ¿no? Pero también hay algo que a mí me marcó y es este el versículo que yo te voy a compartir. Y quiero que lo leamos juntos a medida que yo lo voy leyendo para que pueda caer como revelación en nuestra vida. Está en Marcos 14, del 32 al 38, para los que toman nota, y dice así: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y clamó así: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabés que este relato muchas veces lo compartimos quizás con mayor fluidez cuando se acerca Semana Santa? ¿Es así o no? ¿No? Porque estos son horas previas a que nuestro Señor, a que Jesús entregase su vida por nosotros en esa cruz. Pero sin embargo, vemos que Él ya pasó una gran tristeza. Y para que podamos un poco más comprender esto, ahí los chicos de medio me van a ayudar.
Yo no sé qué te genera estas imágenes que viste, pero cada vez que veo, se estremece en mi interior algo, ¿viste? Perdón, ¿eh? Algo muy fuerte que me muestra cómo Jesús, en su condición de hombre, como dice su palabra, despojándose de toda deidad, se hizo igual a nosotros y se humilló hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? La victoria que Jesús nos marca en esa cruz fue consumido en ese lugar, pero empezó en este tiempo. Cuando Él decide dejar su humanidad, la lucha interna que tiene entre el deseo de la carne, que es que pase esa copa, pero se somete a la voluntad de Dios. Y hay cosas en nuestra vida que no nos van a gustar. Vos vas a querer hacer de una manera algo y quizás Dios permite que sucedan otras. Y ahí es donde hay muchas preguntas en nuestra vida. Vemos que Jesús nos mostró que rendir la voluntad no es fácil. Vemos cómo su agonía, cómo su sufrimiento le quería ganar la batalla. Pero para que poder ver el propósito de Dios es necesario rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús nos mostró eso. De ese mismo modo nosotros, cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos nuestro tiempo Getsemaní. Tenemos nuestro tiempo donde la decisión que tomamos marca lo que en el futuro vamos a recibir o se va a dar en nuestra vida. Por eso que yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que esta palabra nos haga una revelación en nuestra vida. La angustia o la agonía que dice que es una lucha que tenemos todos internamente, es un combate entre el espíritu y la carne, es un sufrimiento extremo que en Jesús se le dio de una manera poco común. Ahí en el Evangelio de Lucas dice que Él sudó como sangre de tanto el sufrimiento, de lo que Él estaba cargando un peso mayor. Eso en la medicina se conoce como hematidrosis, que es el exudado en forma de gota de sangre. Y es algo que es por un esfuerzo, un estrés superior que se genera en la vida de la persona. Y lo que Él estaba cargando era el peso de toda la humanidad. Y ahí están todos nuestros pecados. Es por eso que cuando nosotros decimos, Jesús te ama, esas 3 palabras tienen un poder sobrenatural. Porque acá está la muestra del amor. En esa decisión, en esa entrega. Y a veces nosotros, y yo me incluyo, no valoramos esa entrega. Porque ponemos primero nuestra razón, ponemos primeramente nuestros pensamientos, nuestras costumbres, lo que en la vida nos vino a enseñar con diferentes matices, quizás algunos más grises, otros un poco más coloridos, pero diferentes luchas que cada uno enfrentó. Sin embargo, Jesús nos enseña en este ejemplo que Él también lo pasó. Y como a lo largo de los evangelios, que nos enseña que Él también sufrió tentaciones, sufrió agresión, humillación, traición, pero Él supo cómo vencer. Y hoy vamos a aprender cómo vencerlo. Pero tenemos que aprender también a valorar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Valorar la decisión que tomamos, que es seguirlo. Porque cuando le preguntan, cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces no lo hacemos, porque nos quiere ganar nuestra manera de pensar. ¿Sabés que cuando preparaba esto, recordaba cómo Dios me respondió a esta parte de su amor, de su entrega, de lo que tanto me ama, te ama, les ama? Cuando yo tenía 1 año y medio de convertido, me abordaron 2 delincuentes, yo había ido a retirar un dinero
y me asaltaron. Uno se metió al vehículo, el otro me asaltó personalmente, se llevaron lo que pudieron. Yo me subí al auto, todo enojado, todo nervioso por la situación y tuve una lucha interna. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia. ¿Por qué me suceden estas cosas? Si yo hago esto, hago lo otro. Y decía, gracias Señor por cuidar, porque no me hicieron nada. Y a la vez tenía esa lucha, decía, que les pase algo, o si me los cruzo, le choco. Tenía una lucha interna. Llego a casa, se lo cuento a mi esposa. La primera palabra es, no te hicieron nada, no te hicieron nada, gracias Jesús. Pero yo seguía en esa lucha interna. Y después, obviamente, se enteró mi líder, quería llamarme, yo no quería responder. ¿Cuántos se enojan con su líder? Seamos sinceros. Aprovechamos acá. Yo estaba enojado con mi líder, nada que ver. No quería hablar con ella. Sin embargo, la paciencia y el amor de Jesús que ya estaba en esa persona, me llamaba, me decía, ¿querés que hablemos? Me ofrecía todo para que podamos conversarlo. Y yo no. Es más, mi decisión en ese momento era no ir más a la iglesia. ¿Cuánto cometemos ese error? Nos pasa algo difícil de afrontarlo, tenemos una lucha acá adentro y decimos, no voy más a la iglesia. No sirve de nada ir a la iglesia porque me pasan cosas, ¿no? ¿Alguna vez alguien lo pensó o solo yo lo pensé? Nos pasa. Es una lucha interna. Fue una lucha interna de 4 días hasta que llegó el domingo y nosotros congregábamos. Y sabes que cuando llegué a la iglesia, hacemos como muchos. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿viste? Pero no, acá adentro estaba mal, tuve 4 días luchando, no quería ir más a la iglesia, pero había algo que me inquietaba, que es el Espíritu Santo, y no me lo permitía, porque había una respuesta para mí ese día. Pasó la reunión, está el llamado a la persona que viene por primera vez, y nosotros ayudábamos con el servicio de consolidación. Pasamos todo con las personas nuevas. Cuando me dice la que está encargada de consolidación, vos le vas a tomar el dato a ese muchacho. ¿Ok? Llega mi momento, me acerco, con toda la sonrisa, con todo el resplendor, para mostrar el amor de Dios. Cuando me habla la persona, me habla de una manera, o vamos a decirle de una jerga, tumbera. Era un muchacho que se estaba arrepintiendo de su mal camino. Se estaba arrepintiendo de las cosas malas que hacía cuando delinquía, cuando lastimaba a las personas. A mí me pasó hace 4 días. Y yo en esos 4 días le preguntaba a Dios, le decía, ¿por qué? Y estas personas hacen esto y vos las vas a perdonar. Tenía un egoísmo. Pero sin embargo, esa persona tomaba una decisión y Jesús me respondía ahí que lo que él pasó, lo que él sufrió, esa entrega también es para esa persona, que no era solo para mí. Me respondió de esa manera. Esa fue mi experiencia. Esa fue mi manera de verle a Dios respondiéndome. Jesús te ama. Jesús tiene muchas cosas para tu vida. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Él fluya. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que caminemos bajo lo que Él decide en nuestra vida. Pero sin embargo, nos cuesta. Sin embargo, Él cargó el peso del peso del pecado sobre sus lomos para que vos y yo tengamos libertad. Así que decirle al que tenés al lado, tenés libertad. Tenés libertad del pecado, tenés libertad de la esclavitud espiritual, tenés libertad para poder crecer en conocimiento de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Yo te voy a compartir en 3 breves puntos lo que considero que
Jesús nos mostró en el pasaje que te compartí como ejemplo. El primer punto es reconocer nuestra debilidad. Cuando Él dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo, Él reconoce su debilidad. Jesús era perfecto, ¿o no? Era perfecto, pero aún así reconoce su debilidad. Y a veces nos cuesta a nosotros reconocer nuestra debilidad. Siempre buscamos tapar nuestras debilidades, aparentar de lo que realmente nos cuesta soltar. Y muchas veces inclusive ni siquiera lo hablamos para que puedan ayudarnos y que puedan realmente cambiar, ser transformados, rendirnos a su voluntad. Jesús expresó ese dolor, su angustia, sin ocultarlo. Por eso que reconocer nuestras debilidades no es falta de fe. Reconocer nuestras debilidades es darle permiso a Dios que obre en nuestra vida. Muchos pensamos, no, si yo digo que soy débil ante esto, ¿qué van a decir de mí? ¿O qué van a pensar de mí? Pero sin embargo, esa debilidad, esa situación no te deja avanzar, no te deja continuar. ¿Cuántos quieren cambiar su vida y ser transformados a lo que Dios tiene pensado? Todos. Si estás acá hoy o si nos estás viendo también. Todos queremos cambiar. Pero para eso tenemos que empezar a reconocer cuáles son nuestras debilidades humanas. Tenemos que admitir que solo no podemos, que nos abre. Cuando reconocemos que solo no podemos, nos abre la gracia de Dios. En Lucas nos da un detalle más, que cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte, como lo viste hace un rato, dice que envió a un ángel y Él se confortó. Y Dios hace lo mismo con nuestra vida. Cuando vos estás angustiado, angustiada, Dios envía a alguien para que te dé una palabra de aliento. Envía a alguna persona, te pones a leer la palabra, te da un versículo, te pones a adorar, a exaltar su nombre, te da una paz. Pero tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades. Tenemos que aprender a depender de su voluntad y a darle lugar para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de aparentar y permitimos que Dios obre y permitimos o confesamos nuestras faltas, nuestras debilidades, es donde vamos a empezar a notar un cambio. A mí me pasa muchas veces escuchar a personas cuando hablamos que quieren cambiar su vida, pero siguen haciendo lo mismo de siempre. ¿Vamos a la iglesia? No, porque tengo un cumpleaños. Está bien. Pero todos los fines de semana podés tener cumpleaños. Y todos los fines de semana te va a llevar a la misma conclusión. No voy a la iglesia. Por eso es que yo digo que a veces esa muestra de entrega que hizo Jesús por cada uno de nosotros no lo valoramos. Porque ponemos otras situaciones antes que eso. Nos fijamos y ponemos prioridades equivocadas. Por eso el Señor nos desafía o nos muestra que una entrega genuina nos va a llevar siempre a depender de Dios y por consecuencia a tener una vida transformada. ¿Sí? Jesús pidió ayuda a sus discípulos, ¿no? Él le dijo, quédense aquí, oren y velen, mientras Él iba a orar, ¿no? Le pidió ayuda. Nosotros necesitamos de una comunidad, necesitamos de apoyo espiritual. Por eso es que esta es tu casa. Esta es tu casa. Decile al que está al lado, estamos en casa. Esta es tu casa. Acá el Señor te plantó, acá el Señor te puso para que vos puedas echar raíces y que puedas dar fruto. Por eso cuando hay personas que vienen, se entregan, participan, pero hay algo que no les gustó, prueban en otro lado. Porque no hubo una revelación de entrega, porque no hubo una convicción en el interior, en su espíritu,
de que Él ya pagó un precio muy caro por nosotros y nos planta en un lugar para que ayudemos a su reino, para que podamos hacerlo. Por eso, si vos estás participando de una célula, hacelo, juntate con tu líder y ponete manos a la obra y ayúdalo a crecer. Hacé lo que hicieron con vos, hacé un poco de la retribución de lo que Jesús hizo por vos. Tomó una decisión que es entregar su vida. No le dio lugar a su parte humana. Dejó que el plan divino se cumpla. Amén. El otro punto, o la otra enseñanza que podemos ver, es que rendir nuestra voluntad en oración. Él clamó, dijo: Abba Padre, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes que esa es una decisión, una oración difícil de hacerlo? Difícil de hacerlo. Aunque los que venimos quizás de profesar la religión católica o algo, decir el Padre Nuestro de memoria, o 20 veces, o 15 veces según la falta que te decían: Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero lo decís sin sentido. Jesús lo hacía con una entrega. Entre lágrimas, entre gotas de sangre, Él lo hacía. Yo no sé si alguna vez pasaste una angustia tan grande que te haya marcado tanto. ¿Sabes que una vez tuve una discusión, creo que como la mayoría de los que estamos acá, con mi papá? Empezó una pregunta, una discusión de un tema secundario, y como siempre cuando vos hablas con una persona que no congrega y no conoce a Jesús, ¿qué hace? Te da la vuelta y te empieza a atacar por el lado de la fe, ¿no? Y me pasó. Y empezó a soltar palabras hirientes. Y como yo ya no me podía defender como antes, explosivo, contestón y demás, esas palabras me pegaron. Y me angustió tanto, tanto, que empecé a llorar, ya siendo grande, mayor. Como tenía el auto ahí estacionado, le dejé en su enojo, en la discusión, y me metí en el auto. Tenía una angustia tan grande, que lloraba tanto, que empecé a orarle al Señor. Toca su corazón, cambia, yo te elijo a vos y demás. Empecé a declarar, y ¿sabés qué? De repente sentí una paz. ¿Viste cómo dice la palabra? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo sentí. De repente toda esa tristeza, esa angustia, se me fue. Me fui a mi casa, ya más calmado, le conté lo sucedido a mi esposa, oramos. Al día siguiente no, al otro día, después de la reunión, fui y hablé con mi papá. ¿Y sabes qué? Recibió a Jesús en su corazón. Oré por él, le toqué el pecho, y él tenía muchas heridas y tristezas, y tiene por sanar. Entonces, Jesús hace todo posible, pero es cuando nosotros rendimos en oración, cuando volcamos nuestro corazón. Quizás no pasar el extremo de sudoración en sangre, pero ya hay una angustia que nos duele. Puede ser por un familiar, por un hijo que esté perdido en las drogas, en la adicción. Puede ser una enfermedad, puede ser a punto de un divorcio, situaciones que destrozan la familia. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte esto. Jesús está para restaurar, Jesús está para sanar, Jesús está para poder darte esperanza y esperanza de vida. Amén. Amén. Por eso debemos rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios. Orar no siempre va a cambiar la situación, pero sí nos va a cambiar a nosotros. Muchas veces oramos, pero la situación está, pero el que cambia somos nosotros.
porque enfrentamos la situación de una manera diferente. Entonces, decir hágase tu voluntad es confiar en los planes que tiene Él, que son mejores que los nuestros. En Isaías dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es palabra de Dios. Él tiene pensamientos y obras preparadas para nosotros de antemano. Él tiene ya todo destinado. Falta que nosotros tomemos las decisiones correctas. Amén. ¿Sabes qué? Un ejemplo muy fácil de esto es como cuando un avión tiene que tomar vuelo, pero no se puede manejar por sí solo. No puede salir a la hora que quiere, aterrizar a la hora que quiera, tomar la ruta que quiera. Ese tiene que estar alineado ¿a qué? A ver, ¿alguien que sepa? A una torre de control que le direcciona, que le marca los horarios, que le marca el lugar correcto para aterrizar, el momento justo para poder hacerlo. Aun cuando hay turbulencias, aun cuando hay muchas tormentas, si no es por la torre de control, se estrella. De igual manera nosotros tenemos que tener a Dios como nuestra torre de control, al Espíritu Santo como nuestro guía. Amén. Y para ir cerrando, si los chicos ya quieren subir, la otra enseñanza que nos deja es velar y orar para permanecer firmes. Dice así: vigilen y oren para que no cedan ante la tentación. En otras versiones decía, para que estén preparados para las circunstancias que van a pasar, porque se lo decía a los discípulos, ¿sí? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Acá Jesús nos dice que nosotros debemos velar y orar. Esto nos quiere decir que no basta con solo buenas intenciones. No basta solamente con yo quisiera, me gustaría. Tenemos que tener una disciplina espiritual. Muchas veces dormimos, espiritualmente dormimos, porque le damos lugar al cansancio, le damos lugar a los problemas, le damos lugar a circunstancias, situaciones que no lo vamos a poder resolver de la manera correcta, en el tiempo correcto, hasta que no nos rendimos a la voluntad de Dios. Puedes luchar años por lo mismo, pero sin embargo, si te rendís a la voluntad de Dios, Dios puede ayudarte a resolver eso de la manera menos pensada y en el tiempo menos pensado. De esto podríamos hablar un montón de tiempo, en testimonios, en situaciones familiares que quizás daban todo por perdido y Dios formó parte de esa ecuación, de esa decisión, y son una familia sacerdotal. Podemos dar testimonio de todo eso. Este fin de semana, como pasaban en el anuncio, vamos a tener sobre edificar. Todos los que ya, como dijeron, estén liderando, estén participando en la célula, hayan pasado encuentro o estén en tercer módulo, tienen que estar sentados en este lugar. Porque velar y orar es eso. Es prepararnos para esas tentaciones que no sabés cuándo van a pasar. Y pasan en el momento menos esperado. Después vemos situaciones cuando no se prepararon y estuvieron durmiendo. Los vemos que se apartan. Vemos que familias se destrozan. Llamados se pierden. Propósitos se truncan. Por eso tenés que estar sentado en este lugar, capacitándote a escuchar una dirección como familia, como cuerpo de Cristo, para poder ir por esa persona que está desanimada,
por esa persona que padece en situaciones como las que quizás nosotros antes de llegar a Jesús. Necesitamos velar y orar. Necesitamos prepararnos. ¿Cuánto van a tomar ese compromiso? ¿Cuánto van a tomar ese compromiso? Amén. Una vida rendida al Padre se mantiene alerta, porque sabe que la tentación o la circunstancia puede llegar en cualquier momento. Está alerta. Está alerta. En Lucas hay una parte que habla del siervo vigilante y dice que serán bienaventurados los que se mantienen alerta para que cuando llegue su amo o su señor, ellos puedan atenderlo. Y es más, va a ser tan agradable para el Señor que Él mismo les va a atender a ellos. Seamos igual. Tomemos como ejemplo. Sigamos igual. Dejemos que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene, nos renueve. Un cristiano que no ora ni se rinde a la voluntad de Dios termina dormido espiritualmente. Termina dormido espiritualmente. A lo largo de estos años en congregar en esta casa, vi un montón de personas con mucho potencial y muchas cosas para Dios que por estar dormidos se perdieron. Por eso quiero que en esta noche, cuando nos vayamos de acá, vayamos con esta revelación que Jesús en su agonía, en su angustia, tomó una buena decisión, y a través de esa decisión que fue entregarse por nosotros, vos y yo hoy gozamos de esa libertad espiritual. Vos y yo estamos reunidos en su nombre. Vos y yo tenemos esperanza de gloria. Vos y yo vamos a ver lo que ojo no vio, oído no oyó y no ha llegado al corazón del hombre. Y vamos a ver a Jesús descender de los cielos con su soberanía. Y si no lo vemos nosotros con nuestros ojos, nuestras generaciones lo van a ver. En mi familia, en la familia de mi esposa, somos los primeros cristianos. Los primeros cristianos de culturas y tradiciones que nos servían. Pero yo sé que en el propósito de Dios, en lo que Él tenía diseñado para nuestras vidas, es este tiempo. Por eso quiero animarte a que vos puedas tomar una decisión correcta en esta noche.